Ahí estamos. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a otra nueva videoconferencia del Círculo Politeia. Para aquellos que entran por primera vez, les contamos que el Círculo Politeia es una asociación civil en formación que trabaja desde y para la política en una forma que tal vez sea rara, pero somos apartidarios. Está formado por ciudadanos y ciudadanas de distintos géneros, distintos tipos de religión y distintos tipos de ideología política. Y lo que encontramos en común es que todos queremos tratar de vivir en un país mejor y tratando de promulgar un poco el concepto de la unión, que es lo que creo que necesitamos los argentinos para poder salir adelante. En función de esto, Politeia tiene dos objetivos. Un objetivo que es generar una escuela de futuros gobernantes para la Argentina, y por otro lado, trabajar con los distintos actores de la política nacional para desarrollar de manera conjunta políticas de Estado. Estamos en ese trabajo, es una asociación civil que arrancó hace 2 años, estamos creciendo bastante. Como en toda crisis, la pandemia nos ayudó un poco a estar un poco más cerca y realizar este tipo de reuniones con mucha mayor frecuencia que lo que hacíamos el año pasado, que eran presenciales. Y este tipo de reuniones y videoconferencias lo que hacen es acercarnos con la gente y tratar de ir armando un observatorio de los distintos temas que vamos tratando. Ya hemos tenido reuniones de economía, hemos tenido a reuniones donde hablamos exclusivamente sobre la disrupción de la oferta y la demanda en la pandemia. Lo hemos tenido al doctor Matías Tombolini hablando de la ciudad en la pandemia. Hemos tenido charlas de comercio internacional, donde hablamos sobre la crisis de comercio internacional con el ingeniero Miguel Ponce. Hemos tenido también una charla sobre el darwinismo y la pandemia, hablando con el doctor Rubén Cano, que es un prestigioso infectólogo del país. Hemos tenido también charlas con el doctor Malamud, el fin de semana pasado, donde hablamos sobre el tema de se mueren las democracias. Hemos tenido charlas también con el tema de la tecnología, la innovación y las patentes de marca, y cómo influye esto en la tecnología digital después de la pandemia. Y así venimos desarrollando distintos temas. Tuvimos una videoconferencia también con el doctor Julio Primato hablando de la justicia en la pandemia. Y bueno, hoy tenemos el agrado de recibir al doctor Juan Manuel Lugones para hablar de un tema que también es importante dentro de la sociedad y que nos interesa a todos, que es la seguridad deportiva y cómo continuamos después de la pandemia. Así que bueno, gracias a todos por estar. Les dejo las vías de comunicación con Politeia, que son circulopoliteia@gmail.com, o se pueden conectar a través de Instagram, que es Círculo Politeia, a través de Facebook también, que es Círculo Politeia, o a través de nuestro Twitter, que es @Círculo Politeia. Después igual lo volvemos a repetir al final, pero bueno, gracias Juan Manuel, y los dejo con el presidente Politeia, Juan Carlos Reseco, para poder arrancar con la charla. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Muy bienvenidos a todas, a todos. Hoy estamos nuevamente con una charla que va a ser sumamente interesante con el doctor Juan Manuel Lugones sobre algo que vivimos cotidianamente, que es la lucha por terminar con la violencia en el deporte. Por eso el doctor Juan Manuel Lugones nos acompaña en la tarde de hoy. El doctor es abogado y desde diciembre del 2015 es el secretario ejecutivo de la APREVIDE, Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte. Es un estudioso del tema desde hace muchos años y autor del libro, entre otros trabajos, Barras Bravas para Todos. Y hoy va a tratar precisamente sobre la violencia en el deporte, en una etapa tan particular como esta que estamos viviendo, donde los deportes están restringidos y a la espera de que la apertura hacia las actividades deportivas también nos genere la posibilidad de tener más seguridad en los espectáculos deportivos.
que, doctor, querido amigo Juan Manuel, le agradecemos enormemente la presencia y el auditorio lo escucha. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Círculo Politea. Me siento honrado por la invitación. Siempre que puedo hablar del tema que me apasiona, del tema que desde hace años me ha ocupado muchísima parte de mis días, de mi tiempo, es siempre una buena oportunidad y sobre todo poder hacerlo en este tiempo tan difícil que nos toca vivir a todos los argentinos y a el mundo en general, porque este es un tema que excede a la Argentina y en este tiempo en el cual nos tenemos que preparar para un tiempo distinto, aún para la lucha, en este tema de la lucha contra los violentos en distintas disciplinas deportivas, es un desafío. Siempre trato de contar el por qué me apasiona este tema y por qué me ocupo de este tema, porque en realidad me preparé en el tiempo que fui estudiante para ser abogado, no me preparé para ser alguien que se iba a ocupar de luchar contra barras bravas, y por eso me gusta siempre contar el inicio, el comienzo, porque fue casi casual, ¿no? A mí me hubiese gustado más relacionarme con el mundo del fútbol siendo el número 9 de Nueva Chicago, ¿no? Ese era el sueño, más que ser el titular de la Previde. Y para los que no saben, la Previde es la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de la provincia de Buenos Aires. Es un organismo que se ocupa de la seguridad deportiva de todos los deportes federados de la provincia de Buenos Aires. Y tiene la particularidad de tener mucha importancia en el volumen de lo que es el deporte del país, porque la provincia de Buenos Aires, y sobre todo lo que es el fútbol, se juega el 70% casi del deporte federado del país. Y en lo que tiene que ver con el fútbol, más que nada, es el 70 al 75% de los clubes más importantes del país están ubicados en la provincia de Buenos Aires. Y yo era, allá por el 2003, 2004, 2005, alguien que trabajaba en el Ministerio del Interior. Y mis compañeros en el Ministerio del Interior, mis compañeros de trabajo, me comentaron que estaban teniendo problemas porque había una barra brava que estaba trabajando en un organismo del Ministerio, más precisamente en el Registro Nacional de las Personas. Mis compañeros me dijeron que en el Registro Nacional de las Personas estaba contratada la barra brava de River, los borrachos del tablón. Y les pregunté cuál era el problema, que estuvieran contratados ahí, y me contaron que en ese momento no podían tener libertad sindical porque cada vez que armaban una asamblea venían los borrachos del tablón y no los dejaban reunirse, o habían tenido algunos problemas de seguridad y algunos habían tenido problemas de violencia. Les dije cuál era el problema, me dijeron que tenían miedo, y entonces se me ocurrió decirles que si tenían los nombres de aquellos que estaban contratados en el Ministerio del Interior, barras bravas de River, me lo dieran, que yo se los iba a llevar a la justicia. Y fue así, me trajeron la lista de los barras bravas y se la llevé a un juez que estaba investigando en una mega causa, entre otras barras, a la barra brava de River, a la de Boca, a la de Chacarita. Y llevé los nombres, y a los pocos días me llamó el periodista Nelson Castro para preguntarme si efectivamente, directamente, una entrevista radial. En ese momento Nelson Castro tenía un programa en Radio La Red, y me preguntó si realmente estaban trabajando ahí, cómo lo sabían, y si el ministro del Interior de aquel momento estaba al tanto que los barra bravas de River estaban contratados en el ministerio. Yo no tenía mucha experiencia en charlar con periodistas, así que le conté de punta a punta todo lo que sabía. Le conté dónde trabajaban, qué era lo que hacían. Algunos tenían algunos cargos importantes dentro del ministerio, y me preguntó si el ministro del Interior de aquel momento sabía de los borrachos contratados en ese lugar. Le dije que sí, ¿cómo no iba a saber si era él el que le firmaba los contratos? Bueno, aquella denuncia fue algo que provocó
muchos problemas en el futuro inmediato de aquel momento. A las 48 horas recibí una carta documento del ministro del Interior en la cual me intimaba para que ratifique o rectifique los dichos que le había contado al periodista Nelson Castro, bajo apercibimiento de iniciar una querella por calumnias e injurias. Como los hechos que yo estaba relatando eran ciertos, no me rectifiqué, sino que los ratifiqué. Le contesté al ministro a través de una carta también que ratificaba lo que había dicho en la radio y que estaban ahí en el ministerio. Bueno, para que sea breve y que podamos seguir hablando del tema, lo que terminó sucediendo es que terminé procesado por el delito de calumnias e injurias, por haber denunciado a los barra bravas de River ahí en el Ministerio del Interior, y no solamente eso, sino que tuve problemas porque me los encontré en un pasillo, fueron muy violentos, me lastimaron, y terminé renunciando casi apretado al ministerio. En aquel momento no quedé solo por esta denuncia, sino que se contactaron conmigo distintas personas que estaban luchando también y estaban denunciando el accionar de los Barras Bravas, una ONG que aún existe, que se llama Salvemos al Fútbol, un grupo de madres que habían formado una ONG que se llama FABIFA, Familiares de Víctimas del Fútbol Argentino, que me acompañaron y me pidieron también si como abogado podía ayudarlos, y ahí comencé a trabajar y a chocarme y a visualizar lo que era este tema tan complicado que es el tema de los Barras Bravas. Desde aquel momento, hace casi 20 años hasta ahora, seguí trabajando estos temas, hasta que, cuando digo trabajando estos temas, nosotros fuimos los autores de la denuncia de los Barras Bravas que viajaron al Mundial de Sudáfrica, fuimos autores de la denuncia que puso a la luz los Barras Bravas argentinos en el Mundial de Brasil, y todo aquello que fue en su momento lo que se conoció como Hinchadas Unidas Argentinas, que fue una hinchada que con recursos del Estado terminó viajando al Mundial de Sudáfrica y al Mundial de Brasil. Fue por eso que se me ocurrió poder volcar toda esa experiencia en un libro que se llamó Barra Bravas para Todos, un libro en el cual que conté la relación de los Barras Bravas con la política. Fue escrito en el año 2014, y no solamente los Barras Bravas que pertenecían a ese grupo político que apoyó Hinchadas Unidas Argentinas, sino a todos los Barras Bravas del país, que tuvieron alguna relación con todos los partidos políticos del arco político de la Argentina. Porque en realidad el libro habla sobre los Barras Bravas que tuvieron relación con el kirchnerismo, con los Barras Bravas que tuvieron relación con sectores del macrismo, y también con los Barras Bravas del interior del país que tuvieron relación con los feudos provinciales, y que realmente crearon una liga de Barras Bravas en todo el país. Cuando en el año 2015 María Eugenia Vidal ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires, designó como ministro a Cristian Ritondo, quien es hoy el presidente del bloque del PRO a nivel nacional. Y ellos me convocaron para que me haga cargo de la Previde. Y bueno, durante el periodo 2015-2019 fui el director, el secretario ejecutivo de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, y en esta nueva gestión que encabeza el gobernador Axel Kicillof y el ministro Sergio Berni, me han renovado la confianza y sigo siendo el secretario ejecutivo de la Previde. En el periodo 2015-2019 tuvimos mucho éxito en algo que nunca se había hecho en la provincia de Buenos Aires, que es el combate de los Barras Bravas como grupos mafiosos y como grupos delictivos. Porque los Barras Bravas no son, a nuestro criterio, grupos románticos que van a los clubes por la camiseta ni por defender una bandera. Al contrario, se transformaron en grupos delictivos, y eso hizo que por lo menos
100 barras bravas de distintas barras bravas de la provincia de Buenos Aires, jefes de barras bravas, terminaran detenidos, acusados no solamente de ser miembros de una asociación ilícita o grupos delictivos dedicados a cometer delitos en lo que es los estadios de fútbol, sino como verdaderas organizaciones dedicadas a la venta de drogas, al narcomenudeo, a grupos que realizaban entraderas en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Más de 3.000 hinchas violentos de fútbol que quedaron con prohibición de concurrencia en espectáculos futbolísticos y cientos, casi miles de hinchas que intentaron ingresar con elementos prohibidos, con delitos y contravenciones en los estadios de fútbol, que junto con buenos policías pudimos lograr cambiar una tendencia que en aquel momento tenía, ¿no? Mi libro se llamó Barras Bravas para Todos porque realmente parecía que los barras bravas estaban en todos los lugares. Y pudimos de alguna manera, con mucho trabajo y estando en los lugares donde correspondió, volcar esa tendencia. Ahora, les cuento esto para que ustedes sepan el porqué, ¿no? El porqué de tanto tiempo dedicado a los barras bravas, porque realmente le hemos dedicado mucho tiempo al combate de los barras bravas. Y yo pensaba cuando hablaba, o cuando pensaba sobre cómo van a continuar las cosas después de esta pandemia, que al mencionarle que hubo más de 100 jefes de barras bravas detenidos durante nuestra gestión, durante el periodo del 2015 al 2019, tenemos que pensar que qué pasó, que hubo una pandemia, entre comillas, tan grande que en algún momento los barras bravas se hicieron dueños del espectáculo deportivo. ¿Qué pandemia hubo que en un momento, a partir del 2007 en el ascenso, y el 2012 y 2013 en lo que son los partidos de primera división, dejó de jugarse con público visitante? Y la pandemia que tuvimos en aquel momento fue la pandemia de los barras bravas. Y a mí me tocó, junto con los responsables de la seguridad deportiva en las distintas provincias, armar un equipo que tuviera como misión combatir a los barras bravas de fútbol. También quiero decir que este periodo del 2015 al 2019, que me tocó ser el titular de la Previde y continuar en este tiempo, coincide con el periodo en el cual se hizo cargo de la Asociación del Fútbol Argentino el presidente Claudio Chiqui Tapia. Y debo ser también franco y sincero al decir que cada vez que nosotros necesitamos ayuda de la Asociación del Fútbol Argentino para poder tomar decisiones y combatir grupos de barras bravas, siempre hemos tenido el apoyo de la Asociación del Fútbol Argentino para poder tener la ayuda necesaria. Jamás desde la Asociación del Fútbol Argentino se nos pidió por una barra brava de fútbol. Y jamás nadie, desde la política, desde el año 2015 a la fecha, me pidió que sea complaciente con algún barra brava. Es decir, creo yo que a partir de los hechos que nos avergonzaron a nivel internacional, como fue este grupo de hinchadas unidas argentinas, hubo la convicción de que había que terminar con esa etapa que, vuelvo a decir, nos llenó de vergüenza tanto en el Mundial de Sudáfrica y en el Mundial Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Ya no fue así en el Mundial de Rusia 2018, donde si personas que pertenecieron a barras bravas asistieron al Mundial de Rusia, no fue ni con el apoyo del Estado ni con el apoyo de los dirigentes de fútbol. Y así como se vive en este mundo globalizado que nos hace contagiar este tipo de pandemias, un hecho que nos pasó en
en Rusia me asombró porque da a entender que lo que hicimos en la Argentina puede rebotar en cualquier parte del mundo. Nosotros viajamos al Mundial de Rusia en apoyo a los dirigentes de fútbol, para que no pase lo que pasó en el Mundial del 2010 y en el Mundial del 2014, que era esta presión de los barras bravas en busca de entradas, en busca de dinero a los dirigentes de fútbol que se encontraban cumpliendo su función en el Mundial. Y acompañamos a los dirigentes en esta tarea. Un día recibí una llamada de un periodista que me invitaba a concurrir al edificio donde estaba la sede de FIFA, porque un periodista de la BBC me quería hacer un reportaje. Y pensé en un reportaje a mí de la BBC, ¿por qué? Y resultó ser porque periodistas de la BBC, especialistas, la BBC inglesa estoy hablando, ¿no? Especialistas en barras bravas, en hooligan, querían saber cómo habíamos hecho nosotros para lograr que estos grupos, y ellos hablaban específicamente de la barra brava de Independiente, estuviese presa cuando durante tantos años habían sido los que habían llevado la voz de las hinchadas argentinas en los mundiales. En ese momento me reuní con ellos, me preguntaron y me asombró mucho que ellos supieran exactamente todo lo que había pasado en esa causa, y tan lejos, ¿no? Pero bueno, uno a veces desde un rincón de la provincia de Buenos Aires no puede entender que estén las cosas globalizadas y que todo el mundo se entere de lo que está pasando. Eso lo quería decir como introducción de la tarea que nos tocó en este último tiempo, ¿no? Y también pensar, ¿no? ¿Por qué ahora, cuando regresemos a la nueva normalidad del fútbol, que yo creo que va a ser para fin de año o cuando las cosas mejoren en materia sanitaria en la Argentina, vamos a ver los estadios vacíos, pero también tenemos que recordar que desde hace mucho tiempo, muchos años, la mitad del estadio siempre está vacío, porque solamente podemos jugar en la Argentina por cuestiones de violencia, por cuestiones del pasado con una sola hinchada, ¿no? ¿Hay alguna hasta acá? ¿Preguntas? Continúo. No, podés continuar, Juan Manuel. Bueno, bárbaro. Dijo el otro día Lionel Messi que así como el mundo va a volver a tener una nueva normalidad, el fútbol también va a ser distinto, ¿no? Y el fútbol y todos los deportes, sobre todo el fútbol, tenemos que imaginar un fútbol distinto en lo que tiene que ver con el ingreso de público a las canchas. Nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos muy activos y muy proactivos en cuanto a lo que es el ingreso de público a los estadios de fútbol. Por eso hemos tenido algunos resultados importantes. Y bueno, el regreso del fútbol va a ser en la Argentina un regreso de fútbol sin público, como está siendo el regreso, como va a ser el regreso esta semana en España, o como ha sido el regreso en Alemania, sin público local y sin público visitante. Nos vamos a tener que acostumbrar a esa normalidad. El fútbol va a volver cuando las autoridades sanitarias, las autoridades deportivas determinen que vuelvan. Y va a ser de alguna manera con protocolos muy estrictos en lo que tiene que ver con lo sanitario, pero va a ser con protocolos en lo sanitario en relación a los jugadores de fútbol. Como ustedes saben, van a ser testeados, que van a ser testeados varias veces antes de cada partido y con posterioridad a los partidos. Hay algunos ejemplos en algunos lugares del mundo que nos dan una pauta de cómo va a ser. En España va a ser permitido la asistencia de 250 personas. 250 personas que incluyan a todos los equipos e incluyan a los dos equipos y a todo el equipo de trabajo en un número que no supere las 250 personas.
Lo paradójico es que ya se avisó que en el primer partido que se juegue en España, en Madrid, en su capital, o en Barcelona, serán aproximadamente 500 los policías que se van a ocupar de manejar lo que es la seguridad por afuera del estadio de fútbol, ¿no? 250 dentro y 500 policías de seguridad afuera para controlar que la gente no se acerque a la cancha. Tenemos que imaginar un fútbol, una seguridad deportiva en la cual durante mucho tiempo exclusivamente vayan solamente los protagonistas del espectáculo, con lo que va a significar la ansiedad para aquellos que piensan que con la vuelta del fútbol muy pronto te puedan llegar a volver los hinchas locales, los abonados a una cancha de fútbol. Ahora, yo pienso en que tal vez vayamos necesitando no solamente protocolos sanitarios, sino una nueva legislación provincial y nacional para este tipo de cuestiones, ¿no? Para poder tener un fútbol y deportes. Yo me tengo siempre la tendencia a hablar sobre el fútbol. Yo soy el director de la Previde. La Previde se ocupa de la seguridad deportiva de todos los deportes de la provincia donde asista público, pero el 99,9% de los problemas y de las satisfacciones vienen de controlar partidos de fútbol. Entonces nos vamos a tener que acostumbrar a una nueva modalidad y a volver de una manera distinta a la que antes del 30 de marzo nosotros nos imaginamos. Yo creo que hay algunas cuestiones que tenemos que tener en claro hacia el futuro. Vamos a tener que manejarnos en cuatro planos distintos cuando querramos volver a tener una asistencia a un estadio de fútbol. El plano más importante es el plano sanitario, ¿no? En Europa, que es un espejo donde debemos mirarnos, va a existir la obligación cuando vuelva el público a un estadio, la obligación de llevar mascarillas. Esto está en todos los protocolos que se han elaborado para el regreso del fútbol en Europa. ¿Se imaginan ustedes a los hinchas de fútbol con mascarillas en los estadios? Un segundo plano que es el plano tecnológico, que es el acceso digital. Cuando nosotros fuimos al Mundial de Rusia, nos encontramos con un sistema de ingreso a los estadios que nos maravilló, que fue el Fan ID. El Fan ID era un sistema por el cual éramos reconocidos y con el cual nosotros ingresábamos al estadio apoyando un carnet grande que teníamos y que nos permitía ingresar al estadio. Pasábamos por controles de si llevamos metales, buscando algún tipo de armas. Nos vamos a tener que acostumbrar que los ingresos a los estadios de fútbol van a tener que ser digitales. Me parece que se terminó el ingreso a los estadios con elementos, la entrada de papel, que un control la cortaba y seguíamos viaje o mostrando el carnet. Creo que vamos a ir rumbo a un sistema en el cual va a haber que incorporar, como pasa en los partidos de la NBA, que uno va con su celular y termina mostrando una identificación, un código de barras, o en el mismo teléfono nuestra identificación para poder ingresar a los estadios. Me parece que el plano tecnológico va a ser muy importante para el regreso de hinchas, socios, simpatizantes a los estadios en el futuro. Hay un tercer plano que también es muy importante, es que tenemos que acostumbrarnos a que durante mucho tiempo no vamos a ver todo el estadio lleno. Vamos a tener que acostumbrarnos a que vamos a entrar a la cancha y vamos a tener que hacerlo en forma escalonada, y que nos vamos a tener que ir del estadio de fútbol también en forma escalonada.
tal vez haya que buscar una manera en la cual para ingresar a determinada tribuna haya que ingresar a determinada hora, para ingresar a la otra tribuna va a haber que ingresar a otra determinada hora, y la salida tiene que ser distinta. Así como nos ponía de mal humor cuando se jugaba al fútbol con visitante en la Copa Argentina o en algún partido que se autorizaba público visitante y una hinchada se tenía que quedar un tiempito más para que pueda salir la otra hinchada. Bueno, vamos a tener que pensar en un espectáculo futbolístico en el cual creo yo que va a haber, un grupo va a tener que ingresar a una determinada hora y otro grupo a otra determinada hora, ir escalonando las entradas y las salidas. Para aquellos que vamos siempre a la cancha, para aquellos que somos hinchas de fútbol, aquellos y aquellas, realmente va a ser difícil de imaginar, pero va a ser bueno para nosotros, va a ser bueno para que podamos tener sanitariamente y por nuestra seguridad y por nuestra salud. Recuerden ustedes lo que yo les digo, que va a ser el futuro. El futuro, para que podamos volver a los estadios, va a ser la mascarilla, el futuro va a ser la entrada digital. Tal vez el futuro sea esto, si se acepta esto como protocolo, las entradas y salidas escalonadas, y también lo que va a ser el futuro va a ser un cuarto plano, que es una concordancia, un acuerdo tácito entre los clubes, las asociaciones deportivas y los socios e hinchas, en que todo no se va a poder. No vamos a poder ir todos a la cancha. Ese cuarto plano es un plano que vamos a tener que respetar. Paulatinamente, por una cuestión de fe y por escuchar a aquellos que más saben en el plano sanitario, en algún momento vamos a recuperar lo que antes teníamos, pero va a ser en forma paulatina. Y algunos van a poder ir y otros no van a poder ir. Si ustedes me preguntan a mí como deseo, a mí me parece que en esta primera etapa o en fase, como le dicen ahora, el fútbol va a ser seguramente sin hinchas, y de a poco va a ir recuperando su normalidad. En Europa leí hace poco un protocolo que es muy parecido al protocolo de España y al protocolo de Dinamarca, que habla de estadios al tercio, es decir, un tercio de la capacidad, y tal vez podríamos pensar en dividirlo por 4, si las capacidades, si una tribuna tiene capacidad para 1000, que vayan 250, y así poder ir llenando todos los espacios de un estadio. Pero bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a esta realidad y adaptarnos todos a esto. A ver, por mucho tiempo, me parece a mí, el fútbol por televisión, y por mucho tiempo ver que cuando vuelva la nueva normalidad, ver los estadios a media máquina. Y hasta que recuperemos esto tan maravilloso que ha sido nuestra parte de nuestra cultura. Todos juntos, todo el estadio lleno como lo tuvimos hasta ahora. Esto es una primera aproximación. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, doctor, ya han llegado varias preguntas relacionadas con este tema que es tan apasionante y que tanto también nos preocupa, porque el deporte tiene un sentido educativo sumamente importante, ¿no? Sobre todo la socialización, y que es un tema que siempre ha complicado mucho, sobre todo en los últimos años, y algunas de las preguntas están relacionadas con la experticia suya sobre cuáles son las causas de la violencia, si bien algunas las inferimos, y cuáles pueden ser las soluciones. Una pregunta, la primera pregunta es: ¿en qué grado está vinculado el tema de las barras bravas con la política, y si eso está siendo cada vez menor con el correr del tiempo? Bueno, Juan Carlos, cuando yo recién empecé a trabajar temas vinculados con la violencia en el fútbol, yo pensaba que la mayor responsabilidad del armado de estos grupos de barras bravas tenía que ver con los dirigentes de fútbol. Cuando empecé a saber más sobre el tema, me di cuenta que
realmente los dirigentes de fútbol no eran los responsables directos. Hay algunos que sí son responsables, pero la mayoría de los dirigentes de fútbol son personas que no quieren a los Barras Bravas, que no los apoyan y que terminan siendo de alguna manera rehenes de los Barras. Yo he dicho muchas veces que dentro de lo que es el mundo de la dirigencia del fútbol hay tres grupos de dirigentes. Hay dirigentes que cuando se dieron cuenta que nosotros estábamos en una lucha contra los Barras, se pusieron junto a nosotros y juntos pudimos hacer mucho. Nosotros comenzamos a denunciar a los Barras Bravas sin pedirle a los dirigentes que pongan ellos la cara ni que ellos pongan el cuerpo. Y nosotros hicimos la denuncia por ellos y tuvimos buenos resultados. Esos dirigentes tomaron confianza y trabajaron espalda con nosotros. Hay un segundo grupo de dirigentes, sobre todo los dirigentes del ascenso del fútbol argentino, que tienen mucho miedo y no dan el paso siguiente que tienen que dar, porque es muy difícil ser dirigente de los clubes de ascenso y tener que bancar. Es muy difícil llegar a un presidente de un club de primera división cuando sos Barra Brava, de los clubes más importantes. Pero es solamente abrir una puerta para llegar al dirigente del ascenso. Y estos dirigentes muchas veces la mayoría son rehenes de los Barras Bravas, no los quieren. Y nosotros queremos ganar la confianza de ellos para poder seguir trabajando juntos. Y hay un pequeño grupo de dirigentes de fútbol que sí, esos se sienten cómodos con los Barras Bravas, piensan que los pueden manejar, pero no los pueden manejar y terminan siendo cómplices. Ahora, la política durante mucho tiempo los cobijó a los Barras Bravas. Y realmente yo he visto que cada vez los cobijan menos, porque esa historia de los utilizan para la política puede pasar en algunos lados, pero la mayoría de los dirigentes políticos han comprendido, han entendido que realmente no los ayuda. Pero hay dirigentes que siguen siendo, realmente están muy cerca de los Barras Bravas porque los utilizan como punteros. Pero la mayoría de la dirigencia política los ha dejado a un lado, ¿no? No así cuando nosotros empezamos a trabajar estos temas donde había una relación muy fluida entre Barras Bravas y dirigentes políticos, pero cada vez son menos. Y ya hay un tema que surgió que vos lo debes conocer muy bien, Juan Manuel, que fue el de Javier Cantero, ¿no? Que tuvo no sé si decir las agallas, la valentía de querer enfrentar a la Barra Brava de Independiente, y en un momento, de acuerdo a lo que personas me comentaron, justamente yo tengo el libro Sabemos el Fútbol, porque una de las autoras es compañera mía de trabajo, Mónica Lizardo, hija de un viejo hincha de Atlanta, ¿no? Y también ella hincha de Atlanta, y yo le comentaba a lo de Javier Cantero, y ella manifiesta que a Javier Cantero lo dejaron solo, que no hubo un apoyo desde las altas autoridades a nivel nacional, a nivel provincial, como para que la lucha que llevaba adelante tuviese resultados, tuviese repercutido quizás en otros lados. ¿Creemos que lo dejaron solo? Bueno, yo dije al principio, Juan Carlos, de la charla, que valoraba enormemente el apoyo que recibimos nosotros del presidente de la AFA, de Claudio Tapia, de Chiqui Tapia, porque hubo momentos muy difíciles en los cuales la AFA estuvo al lado nuestro, como estuvieron en aquel momento los buenos policías y el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo. Y bueno, en aquel momento fue muy importante. Qué bueno que mencionaste a Mónica Lizardo, ¿no? Mónica Lizardo fue en aquel momento en la cual apareció Javier Cantero, una persona muy importante que desde su lugar, desde la ONG Salvemos al Fútbol, apoyó a muchos de los clubes que tenían problemas. Recuerdo lo que pasó en Newell's, trabajó mucho en ese caso de Independiente. Y bueno, muchas personas de la sociedad civil
como Mónica Nizardo, apoyaron a aquellos dirigentes de fútbol que intentaban hacer un cambio distinto, ¿no? El contexto de la época de Cantero con la época en que a mí me toca trabajar es muy distinto, ¿no? Y paradójicamente, aquella persona que hostigaba tanto a Javier Cantero, que era Pablo Álvarez, bueno, yo fui el denunciante de la barra brava de Independiente y la justicia terminó determinando su detención. Así que bueno, nos tocó cumplir esa etapa, ¿no? A veces la etapa es la etapa de la denuncia y a veces la etapa es la etapa de poner el cuerpo, ¿no? Una de las cosas en las cuales me siento satisfecho, yo podría irme hoy de esta función porque la mía es una función política, ¿no? Yo soy un civil que tiene a su cargo el manejo de un grupo de policías. Y ahora me toca esta función y mañana me puede tocar otra. Pero me puedo ir tranquilo hoy porque cada vez que un dirigente de fútbol nos solicitó ayuda, se la dimos. Y cada vez, y cuando nos piden ayuda a nosotros, se la están pidiendo al Estado, en este caso al Estado provincial. Y cada vez que yo le pedí ayuda al presidente de la AFA, a quien era en aquel momento mi jefe político, Cristian Ritondo, jamás me dijeron no para ir al frente para denunciar a un barra brava. Y eso fue muy bueno. Y bueno, en aquel momento el contexto fue distinto, ¿no? Cuando nosotros tuvimos que brindar ayuda, nosotros denunciamos a la barra brava de Independiente, terminó presa. Denunciamos a la barra brava de Banfield, terminaron presos. Denunciamos al jefe de la barra brava de Gimnasia, estuvo preso. Denunciamos a los que manejaban Temperley, terminaron presos. Estuvieron presos los de los Andes, estuvieron presos la barra de Estudiantes y los de Racing, creo que ya lo dije, y así podemos ir con todos los equipos. Algunos terminaron presos por lo que hicieron en la cancha, y muchos terminaron presos por ser... Lo que hicieron fuera de la cancha. No, fuera de la cancha, no, mire. Pasó algo. Bueno. Cuando yo había presentado este libro, allá por el 2014, me invitaron de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires a participar de una jornada que hablaban sobre distintos aspectos de la violencia en el fútbol, siempre relacionados con lo que pasaba en la cancha, ¿no? Con si se podía mejorar la legislación, etcétera, etcétera. Y cuando me tocó mi participación, yo estaba muy metido en lo que estaba pasando en la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario lo que había pasado era que la barra de Central y la barra de Newell's dejaron de pelearse entre sí para asociarse a un grupo, un protocartel narco, como fue el cartel de los monos. No pelearon más la hinchada de Central y la de Newell's, sino que se asociaron y encontraron un negocio mejor que ser barras bravas, que era dividirse la ciudad de Rosario en lo que era el narcomenudeo. Y yo lo pensé, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, vivo en Mataderos, y yo no vivía en la provincia de Buenos Aires, pero pensaba, ¿qué pasaría si aquello de Rosario se trasladara a la provincia de Buenos Aires? Y allá en el 2014, cuando me invitaron a esta charla, a exponer en la legislatura de la provincia, le dije, miren, en la provincia de Buenos Aires pueden tener un problema, que es que se repita con las propias, y los legisladores y los presidentes de los clubes que estaban participando de esa charla, me miraban sobrándome o con los ojos abiertos, diciendo, ¿de qué habla este señor de barras bravas relacionados con la venta de drogas? Y yo les aseguro que mucho de lo que trabajamos nosotros en relación a los barras bravas de la provincia tuvo que ver con esta asociación de la venta de drogas al narcomenudeo en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Así fue como terminaron detenidos muchos barras bravas, por el trabajo excelente de los buenos policías de la provincia en el combate del delito, porque son barras bravas los domingos, o los sábados, o los viernes, pero son también delincuentes
Claro. durante muchos de los días. Un hecho que nos pasó, ahora que pienso en el tema del narcomenudeo como un hecho concreto del trabajo nuestro, también tiene que ver con el Mundial de Rusia. Estaba en un partido, yo creo que era uno de los primeros partidos, y una particularidad de los hinchas argentinos es que no solamente llevan la camiseta argentina a la cancha, sino que llevan la camiseta de su propio club. Y por delante mío, en uno de los primeros partidos, pasó un grupo de la barra de la Ferrer, ¿no? Gente que yo conocía de la cancha, de haberlos visto en los ingresos a la cancha. Y me pareció una cuestión muy extraña porque me puse a hacer números. Este grupo de 3 o 4 hinchas de la Ferrer, y no era una actitud discriminatoria, sino de conocerlos de la cancha, realmente requiere de mucho dinero estar aquí en Rusia para vivir este mundial, ¿no? Entonces, ¿Quién se lo financió? claro, mandamos a Buenos Aires a preguntar quiénes eran, y comenzamos una investigación que terminó con lo que se llamó el cartel, un protocartel asociado con hinchas de Atlético Nacional de Medellín. Luego surgió una investigación mayor que determinó la asociación de estos barras bravas de la Ferrer con grupos de narcos colombianos que le entregaban drogas para la venta al menudeo en el partido de La Matanza. Por eso me acordaba cuando en el 2014 yo le decía una idea que se me ocurría, ¿no? De ver la realidad, que uno de los problemas que íbamos a tener que afrontar en el futuro era lo que es los barras bravas como sectores que venden droga y que en su barrio terminan siendo los dueños del narco menudeo, ¿no? Sin saber que 1 año o 2 años más tarde sería el director de la Previde. El mundo de los barras bravas y su asociación con pequeños grupos de venta de droga al menudeo es algo que, si bien nosotros lo combatimos durante 4 o 5 años, es algo que hay que seguir dándole y prestándole mucha atención, porque es algo que está instalado y que va a ser un problema para los próximos años, sin duda. Sí, acá algunas preguntas que nos han llegado, las acabas de responder, porque has hecho un relato fundamentalmente de cómo se financian, cómo es la forma en que pueden llegar y lo difícil que es combatir esas barras bravas. Y precisamente una pregunta dice esa, ¿no? Es así. ¿Cuál es la razón por la cual no se pueden erradicar definitivamente las barras bravas para que vuelvan las familias a la cancha? Bueno, es una lucha que no tiene que terminar. Es algo que se está haciendo en muchos lugares del país, ¿no? Nosotros tuvimos muchos resultados, ¿no? Lo vuelvo a repetir, como no tengo abuela, me lo tengo que decir yo mismo, ¿no? Que hemos tenido buenos resultados. Y lo hemos tenido con la ayuda de buenos policías y con la decisión política, ¿no? Si sostenemos la decisión política en todos los distritos, en la Ciudad de Buenos Aires, así como ahora se dice que tomamos la conclusión y es unánime que es en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires donde hay un conglomerado tan grande. Bueno, la mayoría de las barras también se encuentran en este conglomerado del AMBA, y en cada provincia hay grupos muy, muy grandes de barras bravas. Yo creo que de a poco los políticos se los han sacado de encima, y la decisión política que tuvimos en su momento en la provincia de Buenos Aires con el ministro Cristian Ritondo es la misma decisión política que tiene el actual ministro Sergio Berni. Cuando yo lo conocí me dijo, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y que él nada que ver con los barra bravas, que los quería combatir, y para mí fue suficiente. Y entonces, si tenemos decisión política en todos los distritos para combatir a los barras bravas, de a poco los vamos a ir corriendo. También quiero decir lo siguiente, son como los hongos los barras bravas. Cuando nosotros descabezamos
una barra brava, hay una segunda línea que quieren ser los que manejen la barra brava. La barra brava para algunos es un negocio, para todos es un negocio, es por plata lo de los barras bravas. Cuando no hay plata, porque los clubes más importantes le dan a la barra brava un negocio que es muy importante. Y la pregunta muchas veces es, ¿por qué los clubes que casi no tienen hinchas, igual tienen barras bravas, ¿no? Hay clubes que no tienen una gran convocatoria y sin embargo hay un grupo que hace de barras bravas. Le cuento una anécdota, porque también tiene que ver con lo que nos pasa como sociedad, ¿no? Una mañana de sábado en el 2016 había un partido a las 11 de la mañana, jugaban Deportivo Merlo y Midland. Y estábamos en el ingreso de la cancha, sin público de Midland, solamente con el público de Deportivo Merlo. Y comenzó una balacera, empezaron a los tiros, todo el mundo al piso. La policía comienza a actuar, rodea a los que estaban disparándose y quedan detenidos los dos grupos que se habían tiroteado en la puerta de la cancha. En ese momento conocí que existen ametralladoras calibre 22, yo no sabía que existían eso. Y cuando fuimos a conocer quiénes eran los que se habían tiroteado, era un grupo de 2 barras de pibes que no superarían los 20 años, ¿no? De cada uno de los grupos. Y en ese momento, cuando pasa la adrenalina de todo esto y uno reflexiona y ve que esos pibes tienen la edad de mis pibes, ¿no? Y uno se pone a pensar, a ver, ¿qué motiva que 2 grupos de pibes se potencien y se busquen matarse o que los maten a las 11 de la mañana de un día sábado en la puerta de una cancha de fútbol? Deportivo Merlo no es un superclub que tiene manejo de dinero. La respuesta es simple. En realidad lo que se están disputando no es quién manda en la tribuna, sino que se están disputando el territorio. Se disputan el territorio para lo que hablé yo hace un ratito, ¿no? Que es el tema de la venta de droga al menudeo. Le podrán sacar algo al club, pero en realidad lo que se disputan es el territorio. En época electoral, cuando la política es mala, ellos pueden negociar de alguna manera. Y el resto del tiempo en quién vende la droga en ese lugar. Ese es un tema que tenemos que ver con mucha atención. Una preguntita operativa. Ahora vamos a suponer que en estos meses, de acuerdo a lo que nos estuviste aclarando del comienzo de la actividad, se va a tener que hacer frente a los gastos de operativos de seguridad. ¿Cómo van a hacer los clubes en esta instancia que tienen un ingreso mucho menor respecto a épocas normales? ¿El Estado va a tener mayor presencia? ¿Cuál será la forma en que se pueda financiar la seguridad deportiva? Estamos hablando de fútbol, obviamente, ¿no? Claro, ese va a ser un desafío grande. Yo creo que va a tener que ser, seguir recibiendo la ayuda que reciben los clubes por parte de la Asociación del Fútbol Argentino. La Asociación del Fútbol Argentino, la Casa Madre, ha tenido un comportamiento ejemplar con los clubes del ascenso y también con los clubes de primera. Y ahora vamos a tener que tener en los clubes también una responsabilidad muy grande. Los operativos policiales van a ser menores. Cuando se abre una cancha de fútbol realmente es un gasto muy importante porque siempre se piensa en el operativo policial, pero también hay un gasto muy importante en lo que tiene que ver con seguridad privada, que ese no es un gasto de la policía de cada lugar. Hay un gasto muy importante de lo que es la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC, y yo les aseguro que en ese combo el monto menor termina siendo para las fuerzas policiales, pero realmente va a requerir de mucho ingenio, de mucho ahorro, porque vamos a vivir tiempos muy difíciles, porque cuando pase esta pandemia realmente todos vamos a ser un poco más pobres. Tu política, si la política que vos llevas adelante para evitar la violencia fundamentalmente en el fútbol,
¿Se cambió en estos meses de cambio de autoridades, valga la redundancia? ¿O hay una actividad? ¿O vos crees que en ese sentido coincide el gobierno anterior con el actual gobierno de la provincia? La verdad es que yo soy un caso raro, ¿no? Porque rompí la grieta, ¿no? Eh, Realmente yo fui designado por la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro Cristian Ritondo, y ahora ratificado por el gobernador Kicillof y por el ministro Berni. Pero también siento que los clubes de fútbol han hecho su aporte también para que yo pueda seguir en esta función, porque se cambió mucho la relación de los clubes con los organismos de seguridad a partir del año 2015. Jamás durante los 4 años de la gestión de Cristian Ritondo, un barra brava se animó a pedirnos, como se hacía antes, que los bajemos de un patrullero o impunidad para alguno. Y lo que pudimos trabajar al inicio de la gestión, antes que se termine de la gestión de Axel Kicillof y Sergio Berni, fue en el mismo sentido, ¿no? Y eso es bueno, que sea una política de Estado la lucha Claro. contra las barras bravas. Una Entonces, preguntita, sí, perdón. No, te escucho, te escucho. entonces me parece que en este año 2020 hemos tomado todo conciencia que debe ser una política de Estado la lucha contra los violentos. Así debiera ser, así debiera ser. La última pregunta, Juan Manuel, y agradeciéndote la predisposición a darnos una charla y a responder a nuestras preguntas. ¿Qué crees que sucedió en el operativo de hace 2 años del partido entre River y Boca? ¿Qué fallas vos, como experto, observaste en esa situación? Bueno, increíblemente la justicia nos llamó a nosotros para que demos una explicación como expertos, ¿no? Y a mí me tocó dar mi opinión, porque me lo pidió la justicia. La jueza federal que intervino en la causa me pidió una opinión. Había fuerzas federales y fuerzas de seguridad de la ciudad. Yo creo que hubo una falta de coordinación. Yo estuve ese día en la cancha y estuve cerca de donde pasó eso. Y realmente fue un partido rarísimo. A ver, te lo explico de esto. No tuve juguetes más que la pelota. Y desde que tengo 6 meses es una anécdota de la familia de cuando me llevaban a la cancha. Es decir, que no podría contar las horas que tengo de ir a distintas canchas de fútbol. Y los que tenemos tantas canchas visitadas, hay como un olfato que tenemos que va a pasar algo, ¿no? Y cuando llegamos ese día a la cancha de River, cuando llegué yo, que iba como espectador, a mí me invitaron a ir a la cancha de Boca al primer partido y también me invitaron a ir al segundo partido en la cancha de River, se olfateaba que algo podía pasar. Estaba raro todo. Es como una intuición, ¿eh? Como que algo desarrollás y algo raro pasó, ¿no? Yo, en cuanto a las fuerzas de seguridad, yo creo que no hubo coordinación, pero algo raro más pasó, ¿no? Ese día. Y bueno, así como los jugadores de fútbol te cuentan las historias 20 años después, viste que vos te enterás del bidón que le dieron a tomar a Branco, te enteraste 20 años después, o 10 años después, bueno, algún día alguien va a contar realmente lo que pasó, pero no ahora, sino más adelante. Como suele suceder, así ha habido crímenes, magnicidios que nos hemos enterado 20, 30 años más tarde de lo que realmente sucedió cuando todos se desclasifican los archivos, ¿cierto? Bueno, Juan Manuel, nosotros te agradecemos enormemente y lo digo nuevamente tu presencia. La verdad que ha sido 1 hora y pico que hemos aprendido mucho. Seguramente vamos a seguir charlando. Y quisiera en nombre de Politeia agradecerte profundamente esto que es
tema muy difícil. Yo me imagino, hay veces que uno critica desde su puesto de hincha, desde su lugar, pero hay veces que también uno tendría que tener la empatía de darse cuenta de lo que significa ser un dirigente, cuando un dirigente de un club de fútbol es una persona honesta, es una persona de bien. Como lo fue, por ejemplo, don Pepe Amalfitani, para dar un caso en Vélez Sarsfield, y no el único, sino hubo también otros que fueron verdaderos señores que trabajaron y hicieron grande a los clubes. Y lo importante, en el caso mío, que soy docente de toda la vida, que el deporte es una parte fundamental de la educación de las chicas y de los chicos. Y que no sea por actitudes delictivas que estemos matando la gallina de los huevos de oro para la educación. Vélez Sarsfield tiene, por ejemplo, yo soy hincha independiente, advierto que no tengo nada que ver con Pérez, pero cuando voy por Juan B. Justo y veo lo que tiene hecho Vélez Sarsfield, realmente se me viene a la cabeza la imagen de Pepe Amalfitani y digo, esta es la verdadera semilla. Después de mucho tiempo, tener una institución señera que tiene educación, que tiene educación primaria, secundaria, terciaria y demás. Otros clubes la tienen, Independiente lo sé que la tiene, River lo sé que la tiene, San Lorenzo y Almagro lo tienen, pero te voy a contar una anécdota muy chiquitita, cuando me tocó ser a mí entre el año 2012 y 2015, director de formación técnica superior del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Teníamos una carrera que estaba relacionada con los entrenadores deportivos de diferentes disciplinas. Y quisimos hacer con diferentes clubes un convenio para llevar esas actividades educativas y también de formación. Yo no estoy autorizado como para decir por qué me dijeron que la mayor cantidad de alumnos para ser director técnico de fútbol eran extranjeros y no eran argentinos. Y todo me llevó a investigar de qué era lo que sucedía para poder sentarse en el banco de suplente para ser director técnico. Pero otras actividades se hicieron. Vos podés creer, Juan Manuel, que no pudimos hacer convenio con ninguna entidad. Todas nos recibieron con los brazos abiertos, pero en el momento de poner las cosas blancas sobre negro, no tuvimos absolutamente ninguna posibilidad. La única que se dio, pero que después no se llevó a cabo, fue con Boca Juniors. Y después, ninguna. Visité San Lorenzo, Huracán, los clubes de la ciudad de Buenos Aires, Vélez Sarsfield. Bueno, Vélez Sarsfield no era necesario por su estructura, River tampoco, pero Boca fue la única que llegó a firmar un preacuerdo que después no se llevó adelante. Entonces yo creo que educación y deporte, querido amigo, tienen que ir de la mano. Si no, me parece que hay una pata que falta. Muchísimas gracias, Juan Manuel. No, muchas gracias a ustedes. Una cosita nada más. Sería ingrato si no lo digo. Quiero agradecer a mi familia. La verdad que nosotros combatimos barras bravas y también hubo oportunidad para meternos también con algunos policías que manchaban el uniforme, que no actuaban bien, que tenían complicidades con los barras bravas, y eso nos llevó a muchos sinsabores, ¿no? Claro. No suelo decirlo, pero nos han hecho de todo. Nos han variado la camioneta donde iba, nos han roto la camioneta, nos han amenazado. Y bueno, y uno vuelve a casa, ¿no? Y la preocupación siempre no es gratis esto que hacemos, no es que es aséptico, que volteamos una barra brava y después no hay acción del otro lado. Y uno vuelve siempre a casa, ¿no? Y piensa en los hijos, piensa en la familia, pero también quiero un agradecimiento enorme para los policías que me cuidaron en este tiempo. Así como hay policías que manchan el uniforme, hay policías que están a la altura de las circunstancias. Y con ellos fue que hicimos todo lo que hicimos, y con ellos fue también que aseguraron y que me cuidaron durante todo este tiempo en el cual combatimos a los barras bravas de la provincia de Buenos Aires. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y gracias a todos. Carlos, antes de despedirnos, quería unas palabras cortitas.
Quiero agradecer a Alejandro Greco, que está entre el público, acá presente, que fue quien nos acercó la propuesta de Juan Manuel de hacer esta charla. En el chat también están las líneas de contacto. También está el link para que puedan ver las charlas de Politeia, inclusive esta. Y Juan Manuel, nos estaremos comunicando contigo porque en algún momento también vamos a hacer por ahí sacaremos algunas perlitas y publicamos en Twitter algo de esta charla que realmente uno siempre aprende y resulta de lo más interesante. Así que gracias a todos y bueno, Juan Carlos, te dejo para la despedida final. Bueno, nada más que agradecerles a todos los que han participado en el día de hoy y ya les estaremos informando de las próximas actividades que prácticamente casi todas las semanas estamos llevando adelante. Y bueno, esta situación pandémica y de cuarentena nos ha servido también como para acercarlos cada vez más. Así que los queremos recibir a todos aquellos que quieran incorporarse, no tienen nada más que hacerlo, y poder trabajar juntos a través fundamentalmente de las ideas que ustedes nos puedan dar. Así que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Y que tengan muy buenas noches. Y cuídense, ¿eh? Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. La ley, Carlitos. Muy bien. Gustavo, ¿te podés quedar? Sí, me quedo un ratito. Sí. Bueno, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Chao, Pablo. Chao. Chao, chao. Nos quedamos los 6, por favor, así Dale. hablamos un ratito. Arturo, no sé dónde fue. Pero cómo no. Nicolás, el próximo lunes es a las 22, ¿no? A las 22. Sí. Bueno, muy bien. Correcto. Se fueron Arturo y Juan. Pero... ya Es se tarde, fue. Nicolás, ¿por qué lo hacen tan tarde? ¿Cómo? ¿Por qué lo hacen tan tarde, a las 10 de la noche? Vos sabés que no lo sé. Me acaban de avisar hoy de que es a las 10 de la noche. Yo creía que era a las 7 de la tarde. ¿No habrá alguna jornada, algo de la jornada? Sí hay algo, Tesica me mandó algo, pero no me acuerdo. Puede ser que haya alguna jornada de la Gran Logia, pero no sé. Porque ahí va a hablar el Carlito Sebey y después voy a hablar yo. Él tiene armado un lindo PowerPoint, realmente muy bueno. Che, ¿se escucha bien? Sí. Muy bien. Porque yo ahora estuve escuchando perfecto hasta ahora y ahora está medio inestable la comunicación. Jerónimo David, ¿quién es? David, David. Juan Carlos, guarda que está lloviendo todavía, ¿eh? Sí, por eso digo. Estoy Muy bien. comparado. Sí. Sí, yo Yo me también. voy a... ¿Qué te tenemos? Nos vemos. Por dos lados te tenemos. Disculpame, no te había visto antes. Por favor. Nos estamos viendo. Voy saliendo de a poco. Tenés varias entradas ahí. Sí. Con distintos nombres, obviamente. Y por supuesto. Ahí estamos. Muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Chao, David, gracias. Ahora que dejo de grabar. Porque... ¿Quién es Miriam? Miriam, no